Muy bien, muy bien. Vamos a ver una disección anatómica del cerebro y nuestro interés hoy día va a ser identificar al famoso polígono de Willis, conocido anteriormente así como polígono de Willis por la forma que tiene, y ahora lo conocemos como circuito arterial del cerebro. Para eso, lo que estoy observando aquí es un cerebro completo. Esto vendría a ser el hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo, y aquí al medio, miren, lo que estamos observando justamente es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura interhemisférica, es decir, une a los dos hemisferios. Incluso por aquí vemos parte de la pía madre cerebral, ¿no? Y las arterias, fíjense ustedes acá, estas arterias son las arterias meningias, ¿no? Las arterias meningias. Ahora, incluso estas arterias que van a irrigar la parte superficial, la parte externa del cerebro, van a ser ramas de una arteria importante y conocida como la arteria cerebral media, que la vamos a ver a continuación. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es girar al cerebro. Recuerden que este es el lado derecho y el otro es el lado izquierdo. Simplemente lo que he girado y estamos observando el cerebro visto de abajo hacia arriba. Y en la base, en la parte central y en la base del cerebro, encontramos al famoso circuito arterial, o por la forma que tiene, vamos a ver que tiene 7 lados en total, el famoso polígono. Y este circuito arterial va a tener origen en dos arterias importantes, que son, como se dice, las arterias matrices. ¿Y cuáles son? En primer lugar, esta arteria grande que ven aquí, llamada la arteria basilar o tronco basilar. Aquí está con el alfiler de color verde turquesa. Esa es la arteria basilar o tronco basilar. Entonces, si la pregunta fuera, ¿cuáles son las arterias que dan origen a este circuito? Primero viene la arteria basilar, este tronco que está acá. Y la otra arteria importante viene a ser esta que está señalada. Miren, acá incluso lo han marcado con un elemento que le permite la fijación. Es la arteria carótida interna. Entonces son dos arterias importantes que van a dar origen a este circuito. Primero, la arteria basilar o tronco basilar, que está aquí, alfiler turquesa. Y este otro viene a ser, voy a poner un alfiler de color rojo ahí, ¿no? En este reparo anatómico, viene a ser la arteria carótida interna. Recuerden el origen de cada una de ellas. La arteria basilar o tronco basilar se origina de las dos arterias vertebrales. Aquí lo han puesto de color amarillo, miren, hemos colocado dos alfileres amarillos. Esta es la arteria vertebral derecha y esta es la arteria vertebral izquierda. Es decir, las dos arterias vertebrales van a dar origen al tronco basilar. A su vez, las vertebrales, recuerden, que van a recorrer parte del cuello y vienen desde las arterias subclavias, ¿no? Las subclavias dan origen a las vertebrales. Incluso acá vemos de las vertebrales se va originando también las arterias espinales. Miren, aquí está un poco rota, pequeña, la arteria espinal anterior. Eso lo hemos visto cuando hemos ya observado, estudiado la parte del bulbo raquídeo, la parte de la médula espinal. Ahora, de estas arterias vertebrales van ascendiendo las dos vertebrales y forman al tronco basilar. El tronco basilar, a su vez, va dando ramas. Las ramas más importantes las tenemos aquí arriba. Estas son las ramas terminales. De color amarillo se le llama la arteria cerebral posterior. Entonces, si nosotros estudiáramos netamente la irrigación del cerebro, el cerebro está irrigado por 3 grupos de arterias, 2 pares, o sea, mejor dicho, un par a cada lado, ¿no? Primero, las arterias cerebrales posteriores, que acá están, miren, con amarillo. Esta sería la cerebral posterior derecha y esta es la cerebral posterior izquierda. Grandes, gruesas, cerebrales posteriores. Después, la arteria cerebral media. Acá está, de color rojo. Esta es la arteria cerebral media. ¿De dónde se origina? Es la continuación de la carótida interna. De todas las arterias cerebrales, la arteria cerebral media es la más gruesa. Es la que tiene mayor volumen de irrigación, porque es la continuación de la arteria carótida interna. Y finalmente la arteria cerebral anterior, que aquí lo ven de color morado. Miren, este color morado, la arteria cerebral anterior. Entonces, van a ver 3 arterias cerebrales, una anterior, que está aquí, una media, que está aquí, y una cerebral posterior, aquí. Entonces, 3 a cada lado, 3 en el hemisferio derecho, 3 en el hemisferio izquierdo. Y simplemente la ubicación es anterior, ¿no? Miren acá, relacionado pues a la parte frontal. Media, la media se va a meter, esta arteria se introduce por el surco lateral y va a recorrer entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Esa es la arteria cerebral media. La arteria cerebral media la vemos aquí y por la parte externa, esta arteria cerebral media va a dar irrigación a la configuración externa del cerebro. Es decir, la parte externa del cerebro, sus ramas, las arterias son
originadas en la arteria cerebral media, ¿correcto? Y la arteria cerebral posterior, que aquí lo vemos, la arteria cerebral posterior, esto lo vamos a retirar, aquí está, se va a ir principalmente hacia parte del lóbulo temporal y principalmente el lóbulo occipital, la arteria cerebral posterior, ahí está. Entonces, vamos a empezar. El polígono va a tener esta siguiente forma. Tiene 7 lados, les había dicho. ¿Cuáles son los lados? Hacia abajo, las dos cerebrales posteriores. Aquí está, miren, cerebral posterior derecha, cerebral posterior izquierda. Hacia arriba, las cerebrales anteriores. Anterior derecha, anterior izquierda, que aquí está rota, no se ve en esta disección. Y al medio, la cerebral media. Pero la cerebral media no participa como si estuviera formando el polígono. Las que participan son las famosas comunicantes. Y aquí aparece, miren, esta es una comunicante. La comunicante posterior del lado derecho, y aquí está la comunicante posterior que está rota del lado izquierdo, ¿correcto? Y la gran pregunta es, si es comunicante, ¿a quiénes comunica? Comunica a la arteria carótida interna, porque la comunicante posterior es rama de la carótida interna. Acá está, mire, esta es la comunicante posterior. ¿Y a quiénes comunica? Comunica a la carótida interna con la cerebral posterior. Acá está, esta es la comunicante posterior derecha, y acá está la comunicante posterior izquierda. Y hay dos comunicantes posteriores, derecha e izquierda. En cambio, entre las dos arterias cerebrales anteriores, hay una sola comunicante. Esa comunicante se llama comunicante anterior, que aquí no lo vemos, está rota. Aquí está donde debería estar la arteria, ¿no? Comunicante anterior. En un corte interno sí lo vamos a ver esa comunicante, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? En el trayecto, este tronco basilar va a dar ramas. Este tronco basilar, su primera rama, que ven aquí, esta es la famosa arteria cerebelosa antero-inferior. Esta es la arteria cerebelosa antero-inferior, conocida también como AICA, la famosa AICA, la arteria cerebelosa antero-inferior o AICA. Y hay otra arteria cerebelosa postero-inferior llamada la pica, pero la pica en esta disección no la vemos, porque esa pica va a nacer de la arteria vertebral, tanto derecha acá como izquierda aquí. De ahí nace la arteria cerebelosa postero-inferior, de las vertebrales. Y acá no la vemos en esta disección, ¿no? La que sí vemos aquí es la AICA, la arteria cerebelosa antero-inferior. Hay dos inferiores, la AICA y la pica. La AICA significa arteria cerebelosa antero-inferior y la pica, arteria cerebelosa postero-inferior. Y hay una sola superior, miren, esta sí, pregunta de examen, ¿eh? Aquí está con el alfiler blanco, miren, esta es la famosa arteria cerebelosa superior. En este caso, cerebelosa superior derecha, está con alfiler blanco. Y aquí al otro lado, miren, aquí está la arteria cerebelosa superior del lado izquierdo, ¿correcto? Muy bien. Ahora, debajo, en todo este trayecto del tronco basilar hay unas arterias pequeñitas. Estas arterias pequeñitas que nacen a los costados se llaman arterias pontinas. ¿Por qué son pontinas? Porque están encima del puente, ¿ya? Y hay una arteria, miren ustedes acá, esta que ven aquí, esta es la famosa arteria laberíntica. La arteria laberíntica también nace del tronco basilar. ¿Y por dónde se introduce? Se introduce por el agujero auditivo interno, por el conducto auditivo interno, junto al par craneal número 7, 8 y al séptimo bis. Esta es la arteria laberíntica, ¿ven? Muy bien. Entonces continuamos, seguimos describiendo y viene por acá. Vienen las dos cerebrales posteriores y su comunicante posterior. Viene la carótida interna por aquí, y de la carótida interna, recuerden, esta carótida interna se origina de la arteria carótida común. La común tiene dos ramas, la carótida interna que atraviesa el agujero, base de cráneo y se introduce a irrigar el cerebro. Su primera rama de la carótida interna se llama la carótida o la arteria oftálmica. Y después ya viene la arteria cerebral anterior, la comunicante posterior y su continuación, la cerebral media. Y aquí vemos una arteria pequeñita, miren, debajo de la comunicante, esta se llama la arteria coroidea. Ojo, puede ser pregunta de examen, ¿eh? Un alfiler ahí, debajo de la comunicante, miren, esta es la comunicante posterior, esta es la arteria coroidea, ¿ve? Y hacia adelante ya la arteria cerebral anterior. ¿Qué nos falta aquí? Solamente la comunicante, que lo vamos a ver en la siguiente entrega. Entonces, en la parte 2 de este video vamos a hacer un corte sagital
para ver el resto de arterias que no lo hemos podido ver aquí del circuito. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente entrega.